abrimos este ejercicio llamada planar, ¿ok? Para reconocer un poco la junta del tipo contacto en 2D, yo deseo que este pequeño disco se deslice sobre esta superficie, pero que esté limitada con estas paredes, ¿no? Que no sobrepase estas paredes. Entonces, para ello nos vamos a Environments, Análisis Dinámico, ¿ok? Cuando se encuentra el cuadro de simulación activo, esto se bloquea. En este caso no se ha dado play, lo cierro nomás y no hay ningún problema. Para poder ejecutar una junta del tipo plano, ¿ok? Entre estos dos elementos, me voy a insertar join, pero observamos que no se muestran las juntas del tipo estándar. ¿Cuáles son las juntas del tipo estándar? Lo que también aparecen en el ensamble. El cilíndrico, el rotacional, el planar, el esférico, no se encuentran. ¿Por qué no se encuentran? Porque está configurado la opción de que convierta de forma automática. Desactivo, validamos este mensaje de mantener las juntas estándar de forma automática, le doy a aplicar y vamos a observar que dentro de esta opción que dice insertar join, se habilitan las juntas estándares. ¿Ok? Se bloquean cuando se encuentra habilitado la opción de convertir y se desbloquea estas juntas cuando se deshabilita. ¿Sí? Entonces, la junta que voy a usar es la junta del tipo plana. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Miren la imagen. Dos caras de dos componentes diferentes. ¿Ok? Van a tener un contacto superficial especificando la cara nosotros que deseamos. Yo le voy a indicar la selección de esta cara. Miren, la dirección del eje Z. Voy a seleccionar el componente número 2. Selecciono esta cara. Observen que en este caso el componente Z está invertido del componente número 1. Lo invertimos, ¿ok? Para que se trate de alinear. Le damos a aplicar y a ver dónde se encuentra este elemento. Aquí. Mantengo presionado, mire. Este elemento, este pequeño disco, este prisma, si yo mantengo presionado el clic izquierdo, lo que hace es deslizarse sobre esa superficie del cajeado. ¿Ok? Lo que hace es deslizarse sobre la superficie del cajeado. ¿Mediante qué junta, no? La junta del tipo plana. Pero ahora yo quiero limitar de que este pequeño prisma se sobresalga del vacío de este cajeado. Entonces, ¿cómo se realiza? ¿Qué juntas le corresponde ahí? Yo creo que no es ninguna junta del tipo estándar y ahí se ejecuta la junta de contacto en 2 dimensiones. ¿Ok? Se ejecuta la junta de contacto del tipo 2 dimensiones. Para eso, ¿qué requiere, no? Una cara donde tengas el contorno, ¿ok? Una cara donde esté determinado el contorno. Miren, clic izquierdo. Dice, selecciona la curva número 1. En este trinquete que se observa como ejemplo, selecciona todo el contorno del trinquete. ¿Ok? Primero observen, miren, todo el contorno viene a ser una trayectoria en 2D. Y luego la curva número 2 selecciona el contorno de que activa y el que desactiva el trinquete. En este caso, el contorno viene a ser todo este perímetro de esta región. ¿Sí? Y la curva número 2, en este caso, le voy a poner de manera alambrada y tiene que ser la parte inferior, ¿no? ¿Ok? Tiene que ser esta cara inferior de este pequeño prisma rectangular. Selecciono esta cara interior, ¿ok? Se puede visualizar las orientaciones de los vectores coordenadas,
¿ok? De ambos componentes. Miren, les doy a aplicar. Luego nuevamente visualizo, ¿ok? Intento visualizar de manera sombreada, pero que no se me elimine. Antes de ello lo voy a guardar, ¿ok? Voy a guardar. Voy a tratar de mover este pequeño prisma, ¿ok? Hacia las esquinas de esta cara interior, mantengo presionado y miren que automáticamente ya se encuentra bloqueado, ¿ok? Se encuentra bloqueado todo el contorno. A esto hace referencia un contacto en dos dimensiones. Necesitamos especificar una cara donde se muestre el contorno. O también puede ser un bosquejo en dos dimensiones. ¿Sí? También se puede mostrar un bosquejo en dos dimensiones. Entonces aquí se aplican este tipo de junta, ¿no? Una junta del tipo contacto en dos dimensiones y está sumado, en este caso, la opción de junta del tipo plano. ¿Sí? Junta del tipo plano. Pero cuando hay una junta del tipo de contacto en 2D dentro del browser, les mencioné que todas las juntas tienen sus propiedades. Aquí estas opciones son para invertir ya sea la dirección normal del componente principal o también del componente secundario. Es para invertir la normal. ¿Sí? Lo que hace es invertir la normal, no lo voy a invertir. Dentro del browser selecciono contacto en 2D, clic derecho, propiedades. Todas las juntas de dos componentes que están en contacto tienen fricción. ¿Sí? El valor puede oscilar entre 0 a 2, creo que como máximo el coeficiente de fricción permitido para modelos específicos, ¿no? Sabemos que este coeficiente de fricción también se puede dar por calor, por humedad, etcétera, ¿no? Y también tenemos el parámetro de restitución. Indica cómo cambia la velocidad normal entre los dos componentes cuando existe impacto. ¿Sí? Esto es cuando existe impacto entre dos componentes, ¿no? Aquí hay impacto. Entonces, ese valor hace referencia a la restitución. Y ese valor siempre oscila entre 0 o 1, ¿no? ¿Sí? Ese valor siempre oscila entre 0 o 1. ¿Ok? Entonces, todas las juntas, ¿ok? Que nosotros ejecutamos, siempre se activan, en este caso, le damos clic, propiedades, ¿ok? Se activan ciertos parámetros, como cuál es fricción y en este caso restitución, cuando hay impacto entre dos elementos. ¿Ok? Entonces, esta opción es diferente. El contacto 2D se visualiza para mecanismos, como se puede observar en la gráfica de simulación, cuando quieres animar este tipo de mecanismo, ¿no? Tipo trinquete. ¿Les han logrado salir en animación o han tenido problemas y por ahí se les ha colgado el ejercicio? Profesor, ¿podría repetir a partir de la segunda ¿Junta? junta? Ajá. ¿Ok? Voy a eliminar esta junta de contacto. ¿Ok? Me voy a quedar con la junta del tipo plano. Mire, este elemento prismático sobre esa base, ¿ok? No tiene ningún contacto, ya que solo tiene la restricción, ¿ok? De forma plana. Pero yo quiero limitar que este prisma no se vaya del contacto de este perímetro, ¿sí? Entonces me voy a la opción de insertar junta para poder restringir tal como estamos requiriendo. Se necesita ejecutar un contacto en dos dimensiones. Veamos un poquito siempre la simulación, ¿ok? O el ejemplo. Se trata de seleccionar un contorno, ¿no? Un contorno. En este caso el trinquete, miren, de color rojo, puede ser un bosquejo. Dentro del bosquejo proyectas toda la geometría de contorno, también lo podemos seleccionar de esa manera. O
También como lo que acabo de hacer, ¿no? La curva número 1, selecciono este plano, clic izquierdo y reconoce todo el contorno. ¿Sí? Reconoce todo el contorno. ¿Cuál es la curva número 2? Entonces, con el browser, con el panel de navegación, le voy a indicar que se muestre de manera alambrada. Me voy con el Orbit, ¿ok? Trato de orientar con el Orbit y en la parte inferior, ¿ok? Selecciono esta cara. ¿Qué se viene a hacer la curva también? Todo este contorno es un contorno en 2 dimensiones. ¿Sí? Ahí tengo las orientaciones de cada uno de los modelos. Le doy a aplicar. Regreso nuevamente al panel de navegación y habilito la opción que se muestre de forma sombreada. Trato de mover el prisma, ¿ok? Y ahora sí ya se encuentra bloqueado a las paredes del vacío, ¿ok? De esta caja. ¿Sí? Se encuentra bloqueado a las paredes del vacío de esta caja. Entonces, esto es para tener conocimiento nada más, dónde aplicar contactos de, o cómo se aplica, ¿no? Cómo se aplica esta opción de contacto en 2D. Ya vamos a ver un ejercicio donde es un ejercicio de cruz de Malta. El contacto en 2D puede ser una superficie donde muestre todo el contorno o también pueden proyectarse a través de un bosquejo en 2 dimensiones, ¿sí? Todo el contorno el cual nosotros deseamos que se encuentre en contacto. Ahora sí lo has podido realizar, Sí, Cristian. y ahora sí, ya. Ok. Una consulta, entonces prácticamente se utilizarían las mismas herramientas para lo que es engranajes, Contacto, ¿no? exacto. Ujú. Aunque contacto en engranajes, el, el Dynamic Simulation tiene determinado aquí para engranaje, ¿no? Dependiendo del tipo de movimiento de rotación que deseas analizar. Aquí se selecciona más que nada, es decir, los diámetros primitivos de los engranajes. Se hace una superficie previa para poder especificar el diámetro primitivo. No sé si logras ver en el ejemplo, Sí, se va a ver, visualizar una superficie, ¿no? Entre sí, ambos claro, la de engranajes. primitivo, pues. Ajá. De esa manera se hace la conexión. Mm. Igualito para, en este caso, para un mecanismo leva con rodillo, ¿sí? Se utiliza el contorno de la leva con el contorno del rodillo. Para poleas, de igual manera, ¿ok? El contorno de la polea motriz y el contorno de la polea accionada para poder tener el movimiento. ¿Sí? Aquí, ¿qué parámetros se van a activar, no? Coeficiente de fricción, relación de transmisión entre poleas. Entonces, todos esos parámetros se activan cuando se ejecute en el mecanismo. Profesor, una consulta. ¿Cómo ¿Sí? hizo para seleccionar la cara inferior de la ficha amarilla? Utilicé el panel de navegación, miren, voy a eliminarlo. Ujú. ¿Sí? Voy a eliminar el contacto. Uy, eliminé los dos. Voy a eliminar el contacto, a ver, el contacto en 2D. Dentro de la barra de navegación, en estilos de visualización, le voy a indicar que se muestre de forma alambrada. ¿Ok? Este elemento no tiene contacto con las paredes interiores. Entonces, ¿qué junta me activa el contacto con las paredes interiores? La junta de 2 dimensiones. Me voy a insertar junta, indico contacto en 2D, me dice cuál es la curva o el contorno del primer elemento. Selecciono esta cara y automáticamente hace referencia a todo este contorno. Para seleccionar el contorno del segundo elemento, con el Orbit trato de rotar
que esté por la parte inferior. Como está enmallado, cierro el Orbit y selecciono la cara inferior. ¿Sí? Selecciono esta cara inferior. Una vez habilitado, vuelvo a mostrar de forma sombreada. ¿Sí? La primera curva es esta cara donde muestra todo el perímetro de este cajeado. Y la segunda curva viene a ser el contorno, ¿ok? El contorno de esta superficie. Uy, lo eliminé. Nuevamente le pongo alambrado y selecciono este contorno. Le damos a aplicar. Genero simulación. Perdón, acá no hay simulación. La simulación va a ser manual. Entonces, observe, miren, he puesto simulación y lo he parado de forma brusca. Entonces, todo este browser se encuentra congelado. Yo no puedo editar ninguna operación ni en el panel de navegación tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regresar al modo construcción siempre. Cierro esta animación y voy a indicar que se muestre de forma sombreada. Y ahí está. Ya tiene contacto. ¿Sí? Ya tiene contacto en el sistema. Gracias. Bien. Miren, vamos a ver un ejercicio ya para entrar al entorno dinámico de ensambles un poco más atractivo, ¿no? Voy a finalizar, ¿sí? No se olviden la captura.